Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a recordar un poco lo último que hablamos en la clase del viernes. Si se recuerdan, la glucólisis es una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente que van a degradar una molécula de glucosa y van a formar dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos llamado piruvato. Esto quiere decir que vamos a partir de un compuesto de 6 carbonos, que es la glucosa, lo vamos a dividir, digamos, lo vamos a romper y vamos a obtener dos compuestos, cada uno de 3 carbonos. La glucólisis también se llama ruta de Embden-Meyerhof, pero generalmente siempre la van a escuchar como glucólisis. Pero es bueno que sepan que tiene otros nombres porque incluso en ciertas clases que van a tener más adelante no se las van a nombrar como glucólisis, ¿no? Entonces siempre es bueno tenerlo en cuenta. La glucólisis es un ciclo metabólico que está muy difundido en la naturaleza, ¿no? Y vamos a ver que por esto es una ruta central y que es prácticamente universal, porque incluso hay muchas células que obtienen energía únicamente de la glucólisis, ¿no? Entonces, esta necesita un mayor flujo energético. Esto quiere decir que nosotros necesitamos una mayor desviación de energía en la glucólisis para poder obtener mayor cantidad de piruvato, para poder transformar una acetilcoenzima y poder obtener ATP, ¿no? Cuando ingresemos en lo de la respiración oxidativa. Si recordamos, la glucólisis ocurría en el citosol. Las 10 enzimas que son las enzimas de la glucólisis son enzimas citosólicas. Eso quiere decir que van a estar disueltas, digamos, ¿no? En el citosol. Y la glucólisis está compuesta por 10 reacciones, que son 10 reacciones sucesivas, una después de la otra, que están ocurriendo a velocidad constante. Y en estas reacciones vamos a estar obteniendo intermediarios que van a estar fosforilados. Más adelante vamos a ver específicamente cuál es la importancia de que estos intermediarios sean fosforilados, porque no es solo porque sí. Como tal, si se recuerdan, la glucólisis tiene dos fases. Una fase de preparación que comprende las 5 primeras reacciones de la glucólisis y una fase de beneficios que comprende las otras 5 reacciones, para un total de 10 reacciones. Entonces, vamos a ver que en la fase de preparación va a haber gasto de ATP sin producción de ATP, mientras que en la fase de beneficios vamos a tener una producción de ATP neta. Por eso se llama fase de beneficios. O sea, esto los puede ayudar a comprender mejor. Fase de preparación también puede conocerse como fase de gasto, ¿no? Un costo energético. Porque aquí vamos a estar invirtiendo ATP, vamos a estar invirtiendo energía. Mientras que en la fase de beneficios nosotros vamos a ver estos beneficios energéticos, que los vamos a ver en forma de ATP y también en forma de NADH. Ahora vamos a entrar en sí a cada una de las reacciones de la glucólisis. Vamos a irlas explicando. Si en algún momento algo no queda claro, me pueden decir, yo me detengo y lo explicamos más a profundidad, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la glucosa, obviamente. La glucosa se va a transformar primero, en el primer paso, en glucosa 6-fosfato. Y esta reacción va a estar catalizada por la enzima hexoquinasa, que también, si ustedes se recuerdan, yo les mencioné que la enzima hexoquinasa tiene hay distintas isoenzimas de hexoquinasa, ¿no? Y una de ellas es la glucoquinasa, que se conoce como glucoquinasa o hexoquinasa 4, que esta es de los hepatocitos, es decir, el hígado. Y vamos a ver que en esta reacción la hexoquinasa lo que va a hacer es que nos va a transferir uno de los grupos fosfatos del ATP a el carbono 6 de la glucosa. Si se recuerdan, empezamos a contar desde aquí, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y este sería el 6, ¿no? Entonces acá vemos que en el carbono 6, en el grupo hidroxilo, nos está agregando este fosfato. Como siempre, si se dan cuenta acá, vamos a ver que en todas estas reacciones que yo les voy a presentar ahorita, las enzimas van a decir que están aquí unidas con magnesio, porque si se recuerdan, el magnesio es un cofactor de casi todas las enzimas de la glucólisis, ¿no? Y esto es porque el sitio activo de estas enzimas como tal no va a reconocer al ATP como ATP, sino que lo va a reconocer cuando este esté unido al magnesio. Entonces el sitio activo va a reconocer
el ATP unido al magnesio, no va a reconocer solo al ATP. Entonces siempre es muy importante que tengamos en cuenta que en casi todas estas reacciones el magnesio está actuando como un cofactor, ¿no? Entonces, obviamente aquí vamos a estar gastando un ATP porque es el que nos va a proporcionar este grupo fosfato, vamos a estar invirtiendo un ATP y vamos a obtener entre los productos también lo que vendría siendo un ADP, ¿no? Y obviamente este hidrógeno que se estaría liberando de aquí, ¿no? Que es el que tenemos acá. Vamos a ver que esta reacción, la primera reacción de la glucólisis, no es reversible. Esto quiere decir que nosotros no podemos usar esta misma enzima para catalizar la reacción inversa. O sea, vamos a ver que la gluconeogénesis va a ser luego la reacción inversa, ¿no? A partir de piruvato vamos a obtener glucosa. Pero vamos a ver que en la gluconeogénesis estas reacciones irreversibles, no reversibles, no van a poder ser catalizadas por las mismas enzimas. Mientras que las reacciones que yo les coloque que sí son reversibles, sí van a poder ser catalizadas por las mismas enzimas. Entonces ahí ya también nos vamos a ir facilitando ciertas cosas, porque para la gluconeogénesis y para la glucólisis vamos a tener enzimas en común, que van a ser las mismas. Siempre teniendo en cuenta que las reacciones que no son reversibles, porque son reacciones muy exergónicas, liberan tanta energía que no es posible que se reviertan, ¿no? No es posible que ocurran en otro sentido de forma espontánea. Y acá tenemos lo que les mencionaba de las isocimas, que estas son dos o más enzimas que van a catalizar la misma reacción, pero que van a estar codificadas por genes distintos. Entonces muchas veces también van a tener nombres distintos, que era lo que les mencionaba de la hexoquinasa. Vamos a ver que hay distintos tipos de hexoquinasas, nombradas para facilidad a nosotros como hexoquinasa 1, 2, 3, 4, ¿no? Y la hexoquinasa 4 es esta glucoquinasa o hexoquinasa 4, ¿no? Que se encuentra en los hepatocitos. Ahora, la segunda reacción de la glucólisis. Tenemos la glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es simplemente que se está reestructurando, ¿no? Digamos la glucosa. Se va a isomerar de lo que sería la aldosa de la glucosa en una cetosa, que sería esto, ¿no? Si nos damos cuenta, se conservan todos los elementos de la glucosa original, de la glucosa 6-fosfato, perdón, simplemente se están reordenando, ¿no? Para pasar de lo que sería la aldosa a una cetosa, la fructosa 6-fosfato. Y esta reacción va a estar catalizada por la fosfoglucoisomerasa. Y esta sí es una reacción reversible. Esta no es tan exergónica, por lo tanto sí puede ocurrir en ambos sentidos. Entonces veremos luego en la gluconeogénesis que esta reacción también está catalizada por la misma enzima, ¿no? Ahora, con la fructosa 6-fosfato, a partir de la fructosa 6-fosfato, nosotros vamos a catalizar la reacción para convertirla en la fructosa 1,6 bisfosfato. ¿Qué está pasando acá? Tenemos la fructosa 6-fosfato, carbono 6, aquí está su fosfato, y aquí vamos a tener el segundo gasto de ATP. Vamos a nuevamente utilizar una molécula de ATP para introducir uno de estos grupos fosfato en nuestra fructosa, ¿no? Y lo vamos a introducir en el carbono 1. Y por lo tanto, nos va a quedar la fructosa con un grupo fosfato en el carbono 1 y otro grupo fosfato en el carbono 6, que es el que ya tenía, ¿no? Nuevamente, notamos que el magnesio está como cofactor para la enzima. Tenemos el gasto de un ATP que nos va a dar como subproductos lo que sería el ADP y el hidrógeno, ¿no? Y la enzima que cataliza esta reacción es la fosfofructoquinasa 1, que también se abrevia como PFK1. Es bastante importante que pongan el 1 porque hay una fosfofructoquinasa 2 que vamos a ver si nos da tiempo hoy, solo que no sé, en las reacciones de regulación de la glucólisis, que aquí interviene esta fosfofructoquinasa 2, ¿no? Entonces, sí es bastante importante que no lo vayan a dejar solo como fosfofructoquinasa, solo así, sino que es la fosfofructoquinasa 1, ¿no? O la PFK1.
Esta nuevamente no es una reacción reversible. Ya nos vamos dando cuenta que aquí hay un patrón. Las reacciones en las cuales nosotros estamos invirtiendo energía en forma de ATP no son reversibles. ¿Por qué? Porque si recordamos, esta hidrólisis del ATP es bastante exergónica, ¿no? Entonces son reacciones que no es posible que ocurran de forma espontánea en otra dirección, ¿no? Simplemente van a ocurrir en sentido hacia adelante, ¿no? De reactivos a productos. Ahora, la cuarta reacción. Tenemos la fructosa 1,6 bisfosfato y la vamos a romper, digamos. Y vamos a acá, a partir de acá, siempre vamos a tener 2 productos. Hasta ahorita solo teníamos uno, ¿no? Glucosa 6-fosfato. Aquí ya no. A partir de acá todo está multiplicado por 2. Porque aquí ya vamos a romper esta molécula que teníamos iniciales de 6 carbonos y vamos a obtener 2 de 3 carbonos cada uno. Entonces, se rompe la molécula y vamos a obtener dihidroxiacetona fosfato, que es esta que está acá, y gliceraldehído 3-fosfato, que es esta que está acá. Y esta reacción está catalizada por la enzima aldolasa, ¿no? Esta es una condensación aldólica. Esto es lo que pasa aquí, es que se da esta reacción de condensación aldólica, se forma un intermediario de Schiff y así es como vamos a obtener estos dos productos, ¿no? No es tan importante que ustedes se aprendan por completo los mecanismos de las reacciones, sino que aquí, pues tristemente sí tenemos que aprendernos tanto lo que está pasando, digamos, qué productos estamos obteniendo cada vez, como las enzimas, ¿no? O sea, eso es lo más importante acá, que ustedes puedan identificar qué enzima está interviniendo en cada una de estas reacciones. Y siento que algo que les puede ayudar mucho quizás es que tengan muy en mente qué significan ciertas enzimas, ¿no? Por ejemplo, la aldolasa, el asa directamente nos dice que acá lo que está haciendo es como que está rompiendo, ¿no? Entonces acá ya sabemos que a partir de acá vamos a obtener 2 moléculas. Ya no vamos a tener solo una, sino que vamos a obtener 2. Y muchas veces también, bueno, les voy a mostrar más adelante también porque en esta no se da mucho, pero a ver, regresemos. En esta, por ejemplo, vemos que las enzimas se denominan como sus sustratos, ¿no? Por ejemplo, el fosfofructo, ¿no? Que vendría siendo de esto. Entonces, muchas veces también les puede ayudar que sepan cuáles van a ser sus sustratos y ya el nombre de las enzimas va a venir quizás más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, las quinasas son siempre enzimas que van a catalizar el agregar un grupo fosfato, ¿no? A estas reacciones. Entonces es muy importante ustedes siempre que tengan en cuenta qué significan estos sufijos, estos prefijos en estas enzimas, para que se les vaya facilitando el aprendérselas, porque tristemente sí, aquí sí no queda de otra, sí es de memorizar, ¿no? Que es a veces algo que nos cuesta o que no nos gusta mucho, pero aquí sí toca aprendérselas, ¿no? Bueno, entonces, como mencionamos, aquí la aldolasa nos cataliza esta rotura y vamos a tener a partir de acá intermediarios de 3 carbonos cada uno y 2, o sea, vamos a tener, aquí ya no vamos a tener la molécula de 6 carbonos, sino que vamos a tener 2 moléculas. Entonces acá recuerden siempre todo multiplicado por 2, igual yo aquí se los coloco, yo siempre se los voy a estar colocando el 2, ¿no? Entre paréntesis, pero muchas veces no va a aparecer el 2, ¿no? Cuando ustedes tengan las reacciones, se las den, no va a aparecer, entonces ustedes tienen que tenerlo en mente. Y la última reacción de esta primera fase, que sería la fase de preparación o la fase de costo energético, ¿no? Sería la de, vamos a tomar los productos que teníamos anteriormente, si se recuerdan, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, y vamos a transformarlos en uno solo. Nosotros teníamos 2 productos diferentes. Ahora vamos a isomerizar esta dihidroxiacetona fosfato y la vamos a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, como tal, nuestro producto final de esta primera fase de preparación de la glucólisis va a ser solamente 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Que vemos que tienen los mismos carbonos, los mismos componentes, el mismo grupo fosfato, lo único que pasa es que se está reestructurando, se está reordenando, ¿no? Y esta reacción va a estar catalizada por la enzima triosa fosfato isomerasa, que también se puede abreviar como TIM.
Y esta nuevamente es una reacción reversible. Bueno, entonces vamos a ver como un resumen, ¿no?, de lo que sería esta primera fase. ¿Se recuerdan? Tenemos glucosa, la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato, luego la fructosa 6-fosfato se va a fosforilar nuevamente y vamos a obtener la fructosa 1,6 bisfosfato, y de la fructosa 1,6 bisfosfato vamos a obtener dihidroxiacetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, y vamos ahora a convertir esta dihidroxiacetona fosfato, porque nosotros esta dihidroxiacetona fosfato no nos sirve así. Entonces nosotros la vamos a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Y como tal, al final de esta reacción nosotros vamos a tener 2-gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, si nos damos cuenta, primera reacción, un gasto de ATP. Tercera reacción, otro gasto de ATP. Entonces, en total, nosotros vamos a tener un gasto en la primera fase, en la fase de preparación, de 2 ATPs. ¿Queda claro las primeras 5 reacciones de la glucólisis? ¿O quieren que regresemos? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a entrar a la fase de beneficios, ¿no? Como siempre, ¿se recuerdan? Acá está el 2. A partir de acá siempre tenemos 2 moléculas. Todo es por duplicado. Entonces, vamos a tener los 2-gliceraldehído 3-fosfato y los vamos a convertir en 1,3 bisfosfoglicerato. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a catalizar nuevamente la adición de un grupo fosfato a la enzima. Si se dan cuenta, se está añadiendo acá, está desplazando a este hidrógeno, que de hecho, si se dan cuenta acá, el NAD es quien nos está catalizando esto. No estamos obteniendo nosotros este grupo fosfato de un ATP, ¿no? Sino que va a ser el NAD el que nos va a ayudar a hacer esto. Porque esta es una reacción de oxidación. Esta es una fase de oxidación. Vamos a ver que el NAD se va a reducir, va a formar NADH. De acá vamos a obtener estos, ¿no? Y se va a catalizar mediante esta reacción. Se va a liberar lo suficiente energía para poder nosotros agregar este fosfato inorgánico, ¿no? Que no está viniendo del ATP, sino que este fosfato inorgánico es del medio, ¿no? Digamos, está ahí disuelto en el citosol. Y también parte de la energía, porque esta reacción, este intermediario que nos forma es tiene mucha energía. Entonces, tiene tanta energía potencial que incluso cierta parte de la energía de esta reacción se va a liberar como calor, ¿no? Que la verdad no nos sirve para mayor cosa, pero lo podemos tener en mente. Entonces, es una reacción reversible, es una reacción de oxidación, y como es una reacción de oxidación, vamos a tener la reducción de el NAD. Como siempre les digo, son 2, no es solo 1, aquí ya todo es por duplicado. Entonces vamos a tener la reducción de 2 NAD y nos va a formar obviamente 2 NADH y nos va a liberar también 2 hidrógenos, porque si se recuerdan, el NAD solo acepta 2 electrones y un hidrógeno, no acepta los dos, ¿no? Por eso uno se libera aquí en el medio. Y pues la reacción está catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Acá, si se dan cuenta, es lo que yo les mencionaba de que hay ciertas enzimas que nos facilitan mucho la situación, porque aquí la enzima se llama como su sustrato. ¿A qué molécula le estamos quitando los hidrógenos? A la gliceraldehído 3-fosfato, y la enzima se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Es mucho más sencillo aprendérselas así. Bueno, ahora vamos a tomar el 1,3 bisfosfoglicerato y vamos a catalizar su transformación en 3-fosfoglicerato. Si se dan cuenta, aquí estamos perdiendo por primera vez un grupo fosfato. Como tal no lo vamos a perder porque vamos a ver qué va a pasar con él, pero aquí pasamos de tener un grupo fosfato en la posición 1 y un grupo fosfato en la posición 3 a tener únicamente un grupo fosfato en la posición 3, ¿no?
vamos a ver que acá teníamos un grupo fosfato, acá teníamos otro grupo fosfato y únicamente nos va a quedar este grupo fosfato, el grupo fosfato de la posición 3. Y si se dan cuenta, aquí este grupo fosfato, nosotros no lo estamos solo liberando ahí al medio que queda ahí, sino que vamos a hacer una fosforilación a nivel de sustrato. Esto quiere decir que vamos a transferir este grupo fosfato al ADP para obtener ATP. Porque si se recuerdan, como tal la hidrólisis de ATP es muy exergónica, ¿no? Ocurre de forma espontánea. Pero la síntesis de ATP no. La síntesis de ATP requiere mucha energía para que ocurra. Entonces acá lo que estamos haciendo es que al ser un compuesto altamente energético y nosotros transferir este grupo fosfato, nosotros vamos a poder acoplar estas dos reacciones para que una reacción que no es favorable, una reacción que no ocurriría de forma espontánea, ocurra, ¿no? Podamos sintetizar este ATP. Entonces, como siempre acá, siempre que está involucrado el ATP, va a estar involucrado el magnesio también. Entonces, ¿qué enzima está catalizando esta reacción? La fosfoglicerato quinasa. Quinasa, como siempre, se recuerdan, es de adición, transferencia de grupos fosfato, ¿no? Que también se puede abreviar como PGK. Es una reacción reversible y acá es la primera reacción en la cual nosotros vamos a tener estos beneficios, digamos. Es la primera reacción en la cual vamos a tener una síntesis. Es la primera reacción en la cual vamos a tener una síntesis de ATP. Y como les dije que todo es duplicado, vamos a tener una síntesis de 2 ATP. Ahora, vamos a transformar este 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente lo que estamos haciendo es cambiando de carbono este grupo fosfato. Si se dan cuenta, tenemos aquí el grupo fosforilo acá en el carbono 3 y lo vamos a cambiar al carbono 2. Es tan sencillo como eso. Pero la enzima, que es la fosfoglicerato mutasa, las mutasas son enzimas que catalizan la transferencia de un grupo funcional, en este caso el grupo fosfato, desde una posición a otra, pero dentro de una misma molécula. O sea, no lo va a transferir a otra molécula, sino que dentro de la misma molécula va a mover el grupo funcional a otra posición. En este caso nos va a mover el grupo fosfato a otra posición. Entonces, no es tan fácil así como solo tomarlo y moverlo para acá. En realidad lo que pasa es que, si se dan cuenta, esta enzima ya se llama fosfo, entonces esta enzima está fosforilada. Entonces la enzima va a colocar su grupo fosfato en la segunda posición y va a catalizar el quitar este de acá. Entonces, como tal, nos va a quedar solo el grupo fosfato del segundo carbono, ¿no? Y ella nuevamente va a quedar fosforilada al quedarse con el que quitó, ¿no? Con el del carbono 3. Y es una reacción reversible. Ahora, en la penúltima reacción, vamos a tener el 2-fosfoglicerato y lo vamos a convertir en fosfoenol piruvato, también abreviado como PEP. Y está catalizado por la enzima enolasa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que vamos a tener acá es nuevamente ¿cómo sería? Una deshidratación, digamos, ¿no? Que es lo que está aquí bueno, está en gris. La verdad es que se ve casi el mismo color. Pero es este hidrógeno de acá y este hidroxilo de acá. Nosotros vamos a quitar esto, vamos a deshidratar el 2-fosfoglicerato y vamos a quedarnos con el fosfoenol piruvato y vamos a liberar agua. Como siempre, vamos a liberar 2 porque a partir de acá todo es por duplicado. Y esta reacción es reversible. Ahora, la última reacción de la glucólisis. Vamos a ver que en esta, el fosfoenol piruvato o PEP, lo vamos a transformar en el piruvato, que este ya es nuestro producto final de la glucólisis.
por la enzima piruvato quinasa. Ya la quinasa nos dice que vamos a estar transfiriendo, vamos a estar agregando un grupo fosforilo, ¿no? Entonces, vamos a tomar el grupo fosfato que tenía el fosfoenol piruvato, se lo vamos a quitar, vamos a hacer otra fosforilación a nivel de sustrato, lo vamos a transferir al ADP y al transferirlo al ADP vamos a obtener nuevamente ATP. Esta es la segunda reacción de síntesis de ATP. Y como tal ya nos queda este compuesto de 3 carbonos que es el piruvato. Y como siempre nos quedan 2 piruvatos. Acá falta de hecho. Aquí entre paréntesis debería ir 2. Acá vamos a obtener como producto final de la glucólisis 2 moléculas de piruvato. No es una reacción reversible porque es una reacción muy exergónica, entonces no puede ocurrir en el sentido inverso. Y vamos a tener la síntesis de 2 moléculas de ATP. Y es una fosforilación a nivel de sustrato, ¿no? Como la reacción que tuvimos anteriormente. Entonces, como resumen de lo que sería la fase de beneficios, vamos a partir de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y las vamos a transformar. Acá dice ácido, pero también puede ser solo como 1,3 disfosfolicerato. Y este lo vamos a transformar en 3-fosfolicerato. Vamos a quitar los ATPs, vamos a obtener 2 ATPs. Vamos a quitar los fosfatos que hay y vamos a obtener 2 ATP al sintetizarlo, ¿no? Del 3-fosfoglicerato vamos a transformarlo, vamos a cambiar de lugar el grupo fosfato y vamos a obtener 2-fosfoglicerato. Y del 2-fosfoglicerato vamos a obtener el fosfoenol piruvato al deshidratar el 2-fosfoglicerato. Entonces acá hay también liberación de agua, si se dan cuenta. Y por último, el fosfoenol piruvato, vamos a quitarle este último grupo fosfato que tenía y lo vamos a transferir al ADP para sintetizar 2 ATPs más. Entonces, como producto principal que tenemos, 2 moléculas de piruvato, también conocido como ácido pirúvico, pero más que nada como piruvato. Pero como subproductos, digamos, vamos a tener 2 NADH, si se recuerdan de esta primera reacción de deshidrogenación, y 2 hidrógenos libres. Vamos a tener 2 ATPs de esta reacción y vamos a tener otros 2 ATPs de esta última reacción. Entonces, en total, de la fase de beneficio, nosotros vamos a obtener 4 ATP, 2 NADH y 2 iones hidrógeno. ¿Queda claro? Ok. Entonces, ahora vamos a ver como tal lo que vendría siendo la reacción global de la glucólisis, ¿no? Yo coloqué acá cada una de las reacciones de cada una de las fases, ¿no? La primera fase de preparación, fase del costo, sería, partimos de la glucosa, vamos a gastar 2 ATP, si se recuerdan, era de cuando fosforilábamos, y vamos a obtener como producto 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y 2 ADPs, ¿no? Y acá también irían 2 iones, pero como son iones y esos generalmente se difunden, no los vamos a colocar, a menos de que sea acá utilizándolos en el NAD. Ahora, en la segunda reacción, en la fase de beneficios, vamos a tener las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, vamos a utilizar 4 ADP para la síntesis de ATP, 2 fosfatos inorgánicos, que eran los que se unían cuando utilizamos el NAD, ¿no? Por la deshidrogenación, y los 2 NAD. Y estos van a darnos como productos 2 piruvato o ácido pirúvico, 4 moléculas de ATP, 2 NADH, 2 iones hidrógeno y 2 moléculas de agua, que eran las que obteníamos cuando deshidratábamos, ¿no? El 2-fosfoglicerato a fosfenol piruvato. Ahora, cuando nosotros sumamos estas dos reacciones y vamos quitando términos, vamos cancelando términos, vemos que podemos acá cancelar el gliceraldehído 3-fosfato con el gliceraldehído 3-fosfato. Podemos cancelar ADPs acá, 2, acá tenemos 4, solo nos quedarían 2. El ATP, si se dan cuenta, acá teníamos 4, pero acá tenemos 2, entonces como tal, cancelamos, nos quedarían solo 2 ATPs, ¿no?
Y al final nos queda que la reacción global de la glucólisis, esta es importante que se la aprendan porque generalmente la pide el doctor, es que es glucosa más 2 ADP más 2 fosfato inorgánico más 2 NAD, nos da como producto 2 piruvato más 2 ATP más 2 NADH más 2 iones hidrógeno, que son estos, más 2 moléculas de agua, ¿no? Las moléculas de agua puede que se coloquen, puede que no, pero yo en los exámenes siempre les recomiendo que coloquen toda la reacción completa, ¿sí? Generalmente puede que ustedes en algún libro o en alguna fuente que revisen no encuentren las moléculas de agua, porque si se recuerdan, yo les he dicho que muchas veces el agua es tomada como que fuera un desecho, ¿no? Se libera al medio, entonces se difunde y no lo tomamos en cuenta en la reacción, porque acá como tal no nos estaría alterando nada. Y si se dan cuenta, a pesar de que nosotros como tal sintetizamos 4 ATP, debido al costo que tuvimos en la primera fase, en la fase de preparación, solamente vamos a tener una síntesis neta, vamos a obtener 2 ATPs netos de toda la glucólisis. Si se dan cuenta, no es mucho. Por eso es que, como tal, toda la energía de oxidación de la glucosa no se está liberando en la glucólisis, sino que vamos a ver que el piruvato todavía va a seguir una ruta, todavía va a seguir siendo oxidado para poder sacarle el máximo provecho, digamos, vamos a poder sacar toda la energía que contiene, porque acá, como tal, tenemos 2 ATPs netos, que no es mucho, ¿no? Igual si contamos que estos NADH luego van a ir a la cadena transportadora de electrones, entonces ahí ya vamos a poder seguir sintetizando más ATP, ¿no? Pero en general no es demasiado. Lo que tenemos de energía es menos 85 kilojoules mol por toda la glucólisis, ¿no? Queda claro en sí lo que vendría siendo la glucólisis, la reacción global, cuál es el costo que estamos teniendo, el beneficio, todo. Ok. Entonces, ahora vamos a ver, si se recuerdan, yo les mencionaba que hay una importancia, ¿no? De que en la glucólisis todos los intermediarios estén fosforilados. Y hay 3 razones principales. La primera es que cuando los intermediarios están fosforilados, no van a poder difundir y no van a poder abandonar la célula. ¿Qué quiere decir esto? Si se recuerdan, para la glucosa poder ingresar en las células hay transportadores, ¿no? Y para poder salir también. Pero estos transportadores no reconocen estas moléculas fosforiladas, no van a reconocer estos intermediarios con los grupos fosfato. Entonces, al no reconocerlos, los intermediarios no se pueden salir de la célula, ¿no? Se van a quedar ahí en el citosol. Entonces, la glucólisis como tal ya no va a tener que estar, la célula no va a tener que estar invirtiendo energía en mantener estos compuestos dentro de la célula, sino que ya se van a mantener dentro porque no van a poder salir, ¿no? Ahora, la segunda razón es que la energía liberada del ATP se va a conservar parcialmente, no por completo, en la formación de estos enlaces ésteres, ¿no? Estos ésteres fosfato. Como vimos, nosotros vamos a poder acoplar estas reacciones. Cuando nosotros gastemos ATP, vamos a poder almacenar esa energía de ese ATP en este enlace, ¿no? En este enlace éster que se formó entre el intermediario, por ejemplo, la glucosa y el fosfato, para obtener la glucosa 6-fosfato. Entonces nosotros vamos a poder ir almacenando esta energía en estos enlaces éster, ¿no? En este enlace que sería el 6-fosfato, para luego poder irlo utilizando, porque luego vemos que estos mismos fosfatos van a ser los que nos van a servir para así poder sintetizar el ATP, ¿no? Y también que la fijación de los grupos fosfatos al sitio activo de la enzima nos va a reducir la energía de activación y la especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las enzimas nos van a reconocer estos intermediarios fosforilados, los van a reconocer y si ustedes recuerdan, los sitios activos de las enzimas se acoplan, ¿no? adquieren como la conformación de estos intermediarios, ¿no? De lo que sería su sustrato. Entonces,
Al hacer esto, lo que va a pasar es que va a reducirse la energía de activación, se va a requerir menos energía para que la reacción se dé de forma espontánea, entonces la reacción va a ocurrir de forma favorable, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es que la glucólisis ocurra con un gran flujo, ocurra de forma favorable. Y pues también va a ser más específico porque los sitios activos de las enzimas casi siempre son específicos para sus sustratos, ¿no? No va a poder venir y otra molécula meterse y interrumpir, ¿no? Lo que vendría siendo el flujo del ciclo, ¿no? Lo que vendría siendo de la glucólisis, ¿no? Ahora, vamos a ver que el piruvato, como yo les decía, no está completamente oxidado, no hemos aprovechado al máximo la energía que tiene, entonces todavía va a tener ciertos destinos, va todavía a seguir entrando en otras rutas, ¿no? En condiciones aerobias, que esto lo vamos a ver más adelante en la siguiente unidad, vamos a ver que en condiciones aerobias el piruvato va a ingresar en lo que vendría siendo la respiración oxidativa, ¿no? El piruvato va a entrar en la mitocondria y va a ser oxidado a CO2 y a agua, que ya serían como los productos finales. Estos ya son productos completamente oxidados a los cuales ya no les podemos obtener más energía a partir de ellos. Y los electrones que vayan a ser transportados por el NADH, que si se recuerdan, nosotros produjimos NADH en la glucólisis, vamos a producir NADH todavía en el ciclo de Krebs. Estos van a entrar a la mitocondria y mediante un sistema de lanzaderas que también vamos a ver más adelante, y van a ser utilizados para sintetizar ATP, que vamos a dar como una visión general de esto que va a ser la respiración oxidativa y la cadena de transporte de electrones, pero esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, ¿no? Y esto está dividido en 2 etapas, que es primero la oxidación del piruvato, porque el piruvato no lo vamos a ingresar al ciclo de Krebs como piruvato, sino que lo vamos a ingresar como acetilcoenzima A. Entonces el piruvato se oxida, se obtiene acetilcoenzima A, el acetilcoenzima A ya va a poder ingresar a lo que es el ciclo de Krebs. Entonces tenemos la primera etapa, que es la oxidación del piruvato, y la segunda etapa, que es el ciclo de Krebs como tal. Y ya los productos del ciclo de Krebs pues ya van a ingresar en la cadena transportadora de electrones. Que eso se da aquí en las mitocondrias. Que en las mitocondrias es donde se va a producir la mayor parte de ATP en las células eucariotas, ¿no? Y que somos no fotosintéticos, entonces nosotros necesitamos obtener energía de otras fuentes, ¿no? Entonces vamos a ver que se va a metabolizar lo que vendría siendo el acetilcoenzima A, que vamos a obtener del piruvato, mediante un ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs, ciclo de ácidos tricarboxílicos, donde vamos a obtener como productos finales CO2 y Na de agua y NADH. Y el NADH va a entrar a la cadena transportadora de electrones, va a ceder sus electrones. Vamos a ver que hay ciertas moléculas que los van a recibir en las cadenas, que la cadena es cabal como que tiene un componente, de un componente los electrones van a saltar a otro y van a saltar a otro y a otro, ¿no? Por eso es una cadena. Que los componentes de la cadena se van a encontrar aquí en las crestas, que son estas líneas que miramos acá como que fueran como, no sé, yo las veo como costillitas, ¿no? de la mitocondria. Porque la mitocondria tiene doble membrana, o sea, tiene una membrana externa, va a tener una membrana interna, si se dan cuenta, va a tener un espacio intermembrana o espacio intermembranoso, que es este espacio que tenemos aquí de verdecito claro entre las dos membranas, que si se dan cuenta es lo que compone las crestas. Las crestas son invaginaciones de la membrana que están compuestas por espacio intermembranoso, ¿no? Porque es membrana interna que está rodeando espacio intermembranoso. Y todo lo que está en amarillo, que es la matriz, ¿no? Que en la matriz como tal, eso no lo vamos a ver, porque en la matriz es donde se da todo lo del ADN mitocondrial, ¿no? Que eso ahorita no, ya lo van a ver ustedes en molecular. Pero lo que nos interesa ahorita es entender que el piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A, se va a oxidar a acetilcoenzima A, el acetilcoenzima A va a ingresar en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs nos va a dar como productos principales CO2, agua, NADH,
Y el NADH, tanto el ciclo de Krebs como el NADH que obtuvimos de la glucólisis, que fueron 2, van a ingresar a la cadena transportadora de electrones, aquí en las crestas, en las membranas de las crestas de las mitocondrias, ¿no? Y vamos a ver que los electrones, como yo les dije, van a ir pasando de un transportador a otro, van a ir como saltando, ¿no? Van a ir saltando de uno a otro hasta que van a llegar al aceptor final, que como dijimos que es en condiciones aeróbicas, el aceptor final es el oxígeno. El oxígeno acepta los electrones, el oxígeno se va a transformar en agua, el agua, como ya les dije, es como un desecho, va a difundir simplemente. Y con este mismo transporte de electrones vamos a estar teniendo simultáneamente, al mismo tiempo, un transporte de protones, que también vimos que con el NADH se liberan protones, ¿no? Se liberan estos iones hidrógeno ahí. Entonces, estos protones también van a estar siendo transportados a través de las membranas, de la membrana interna, de la membrana externa de la mitocondria. Y este transporte va a crear un gradiente de protones. Y este gradiente de protones es energía. Y esta energía la vamos a utilizar para sintetizar ATP. Como tal, aquí en la mitocondria es donde se sintetiza el ATP. Por eso es que las mitocondrias son estas organelas que nos van a proporcionar energía, ¿no? Porque aquí es donde vamos a poder utilizar todo el NADH que hemos estado produciendo en estas vías para poder sintetizar ATP. Porque, como se dieron cuenta, la glucólisis en sí no nos da mucho ATP, nos da 2 ATP, que no es mucho. Y en el ciclo de Krebs vamos a ver que también, o sea, no es realmente significativo lo que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, la cadena transportadora de electrones lo que realmente nos va a proporcionar energía. Ahora, vamos a ver que no solo puede el piruvato seguir una ruta aeróbica, el piruvato también puede seguir lo que es una ruta anaeróbica. Esta puede ser de dos tipos, digamos, no puede ser 2 vías, pero generalmente en seres humanos va a ser solo la fermentación láctica, que es la primera que les muestro acá, en la cual el piruvato, nuestras 2 moléculas de piruvato se van a transformar en 2 moléculas de lactato por la enzima lactato deshidrogenasa, que tiene 5 isoenzimas, pero eso no es importante. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que está pasando es que estamos quitando otra vez hidrógenos, ¿no? Por eso es deshidrogenasa. Y vamos a ver que esto de condiciones anaerobias generalmente, bueno, se da también en bacterias, ¿no? En bacterias, en ciertas levaduras, pero en nosotros se va a dar más que nada en condiciones de hipoxia, ¿no? Donde no hay oxígeno, y esto se da en el músculo esquelético, que vamos a ver que cuando el músculo está sometido a un estrés intenso, es decir, hay como mucho ejercicio, ¿no? Mucho ejercicio va a producir condiciones en las cuales las mitocondrias ya no van a tener suficiente oxígeno, y como las mitocondrias ya no van a tener suficiente oxígeno, van a recurrir se va a recurrir a esta vía alterna, que sería la vía de la fermentación láctica, ¿no? Que aquí ya no vamos a utilizar el oxígeno, ya no va a ser como en la cadena transportadora de electrones, que teníamos al oxígeno como el aceptor final. Aquí únicamente vamos a transformar el piruvato en lactato. Y lo importante de esto es que nosotros necesitamos transformar el piruvato en lactato, porque al nosotros estar en estas condiciones en las que estamos degradando la glucosa, pero ya no hay oxígeno, entonces no podemos ingresar al ciclo de Krebs, no podemos producir ATP en mayor cantidad, pero nosotros necesitamos ese ATP, ¿no? Entonces vamos a reoxidar lo que vendría siendo el NADH, que si se recuerdan, nosotros necesitábamos el NADH para que ocurriera la glucólisis, ¿no? Y para que obtengamos estos electrones que van a entrar en la cadena transportadora de electrones. Entonces, si nosotros no tenemos NADH, no vamos a poder obtener ATP. Entonces, lo principal de transformar el piruvato en lactato es nosotros reoxidar el NADH a NAD para que el NAD pueda ingresar nuevamente en la glucólisis y ahí ya ir produciendo ATP, luego ir entrando en lo que vendría siendo el ciclo de Krebs, ¿no?
Pero esto se da únicamente en estas condiciones que les digo, que son condiciones específicas donde no hay oxígeno, ¿no? Y como ya no hay oxígeno disponible, necesitamos una vía alterna que sí nos vaya a producir energía. Y bueno, también ocurre en los eritrocitos porque ustedes saben que los eritrocitos no tienen mitocondrias, ¿no? Entonces aquí únicamente va a estar activa esta vía, ¿no? Para obtener energía, porque en los eritrocitos utilizan únicamente la glucólisis para obtener energía, nada más. Es de esas células que yo les mencionaba que solo con la glucólisis van a poder obtener la energía que necesitan para funcionar, ¿no? Entonces, al no tener mitocondrias, no van a necesitar oxígeno, no van a utilizar el oxígeno como aceptor final, y ellos van a obtener, van a reoxidar el NADH mediante esta vía láctica, ¿no? Y es conocida como vía homoláctica porque vamos a ver que aquí 2 moléculas de piruvato van a producir 2 moléculas de lactato. Pero hay ciertas bacterias más que nada en donde el piruvato no va a producir lactato, sino que va a producir, por ejemplo, va a producir ácido láctico, lactato, o va a producir también etanol y también va a producir CO2, ¿no? O sea, no va a ser los mismos productos y esas son conocidas como vías heterolácticas, ¿no? Hetero de diferente, ¿no? Y homo porque las 2 moléculas de piruvato van a formar el mismo producto que son lactato, ¿no? Y vamos a ver que aquí el piruvato va a actuar como ese aceptor de electrones final, que sería el papel del oxígeno en la cadena transportadora de electrones. Y este es un circuito cerrado porque se da esto que yo les mencionaba de la reoxidación del NADH. Entonces es cerrado porque en el mismo circuito se está oxidando, se está reduciendo y se vuelve al estado original de la molécula, ¿no? O sea, tomamos el NADH, lo oxidamos a NAD, luego el NAD vuelve a reducirse y es como un circuito cerrado, ¿no? Se está dando una y otra vez acá. No necesitamos que intervenga ninguna otra enzima, ninguna otra vía para nosotros poder obtener este NAD oxidado. Vamos a ver que hay un ciclo conocido como ciclo de Cori que se da justamente en el músculo, ¿no? Que yo les decía que están estas condiciones de ejercicio intenso donde vamos a tener hipoxia y se va a acumular lactato porque estamos transformando el piruvato en lactato para poder reoxidar el NADH. Pero ¿qué pasa? Este lactato es como que fuera un producto de desecho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Porque se está acumulando tanto lactato y si se sigue acumulando lactato, que es ácido láctico, nos va a reducir el pH hasta tal punto en el cual las enzimas de la glucólisis ya no van a poder seguir funcionando. Y si las enzimas de la glucólisis ya no funcionan, se desnaturalizan, se detienen, ¿no? ¿Y cómo vamos a obtener energía? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar este lactato de ahí. El lactato pasa a la sangre, de la sangre va a pasar al hígado y el hígado va a ser el que se va a encargar de transformar este lactato en piruvato y de piruvato en glucosa, ¿no? Pero, si se dan cuenta, aquí hay un problema, que es que nosotros con la glucólisis solo estamos produciendo 2 ATP y luego estamos produciendo 2 lactato. Pero ¿qué pasa? El lactato, para nosotros luego llevarlo a glucosa, vamos a tener que gastar 6 ATP. Eso es un gasto energético muy alto. Entonces, realmente quien está pagando, digamos, las consecuencias de este ejercicio intenso en el músculo va a ser el hígado, porque el hígado se va a quedar teniendo que ingresar más y más oxígeno para poder recuperar, digamos, este ATP. O sea, vamos a tener que esforzarnos ahora el doble, se va a tener que esforzar el doble el hígado para producir electrones que ingresen en la cadena transportadora de electrones para poder recuperar este ATP que invertimos, ¿no? Y por eso les digo que se consumen 6 ATP, pero en realidad lo que se está consumiendo de más, digamos, son 4 ATP, porque teníamos 2 ATP que se produjeron y 6 ATP que se consumieron. Al restarlo, nos queda que lo que se está consumiendo de más de ATP son estos 4 ATP. Y vamos a ver que también hay condiciones anaerobias, que no son precisamente en seres humanos. Por ejemplo, la fermentación alcohólica.
que esta se da más que nada en bacterias, levaduras y hongos. Por ejemplo, en levaduras ustedes conocerán a Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que utilizamos para el pan, por ejemplo, para la cerveza, ¿no? Para poder obtener el etanol, ¿no? Entonces, vamos a partir de lo que vendría siendo el piruvato o ácido pirúvico. Se va a descarboxilar por la piruvato descarboxilasa y vamos a obtener acetaldehído. Y del acetaldehído vamos a eliminar hidrógenos, ¿no? Y vamos a obtener etanol. Esto por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa. Y aquí nuevamente es un circuito cerrado, porque si se dan cuenta, el NADH se está oxidando a NAD. Todo en el mismo circuito, ¿no? Entonces por eso es un circuito cerrado. Ahora, a diferencia de la fermentación homoláctica, aquí este proceso en la fermentación alcohólica o fermentación etanólica se da en 2 pasos, si se dan cuenta. No es de piruvato a directamente lactato, como en la fermentación láctica, sino que aquí vamos a tener piruvato, acetaldehído, y luego del acetaldehído ya vamos a obtener el etanol. Y esto es más que nada de ciertas reacciones que se dan para la industria de alimentos, ¿no? Lo que les mencionaba, del pan, la cerveza, el vino, todo eso, ¿no? Y vamos a ver que la glucosa no puede ingresar solo así a las células, ¿no? Por el tamaño que tiene. La glucosa tiene que ingresar auxiliada de ciertos transportadores, conocidos como transportadores de glucosa o transportadores GLUT. Y hay tanto difusión facilitada como un transporte activo, es decir, hay una que no gasta energía y hay una que sí gasta energía. Vamos a tener 4 tipos de transportadores principales, que son el GLUT1, 2, 3 y 4. Lo diferente de ellos es su afinidad y su distribución, en qué células se encuentran. El GLUT1 vamos a ver que está en la mayoría de membranas de casi todas las células. Esto quiere decir que va a estar en prácticamente todas las células, por ejemplo en eritrocitos. Y este nos va a ayudar para una captación basal. ¿Qué quiere decir esto de captación basal? Es que este nos va a ayudar a que todas las células puedan llevar a cabo la glucólisis, porque todas las células van a tener un transportador que va a poder ingresar glucosa a la célula y entonces va a poder ocurrir glucólisis en esa célula. Este está en todas las células y nos sirve para que todas las células puedan tener glucólisis. Ahora, el GLUT2 va a estar más que nada distribuido en hígado y en páncreas también. Y el GLUT2 es de baja afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a reaccionar ante niveles muy, muy altos de glucosa en sangre. Esto quiere decir que, por ejemplo, después de una comida, cuando los niveles de glucosa se vayan a disparar, ahí es cuando los receptores del hígado se van a activar y va a poder ingresar glucosa en grandes cantidades para ser almacenada, porque si ustedes se recuerdan, una de las funciones que cumplía la glucosa en los seres humanos era que podía ser transformada en polímeros complejos, en polisacáridos complejos, como el glucógeno, para ser almacenada y así constituir unas fuentes o reservas de energía, ¿no? Entonces, para esto nos sirven estos receptores. Si están en el hígado, porque ahí es donde vamos a almacenar glucógeno, luego nosotros podemos venir y tomar esas reservas de glucógeno y utilizarlas para ya poder producir ATP. Y tiene baja afinidad porque solo va a responder a niveles muy altos de glucosa en sangre. Ahora, el GLUT3 es el contrario, digamos, que estos receptores se encuentran en el cerebro, más que nada, los transportadores. Y estos tienen una alta afinidad. Esto quiere decir que van a responder a niveles muy bajos de glucosa en sangre. ¿Y por qué se encuentran en el cerebro? Porque nosotros necesitamos mucha energía en el cerebro. Entonces necesitamos que aunque los niveles de glucosa en sangre sean mínimos, al cerebro siga ingresando glucosa para que el cerebro pueda seguir funcionando. Porque si el cerebro se detiene, pues todo se detiene, ¿no? Entonces nosotros necesitamos que el cerebro pueda ingresar, aunque sea cantidades muy, muy, muy pequeñas de glucosa para que pueda seguirse produciendo energía, ¿no? Esto es porque tiene una alta demanda. Ahora, el GLUT4, que es el último de los transportadores,
Se encuentra en adipocitos y músculo esquelético en específico. Y este va a ser dependiente de insulina. Esto quiere decir que a este se va a unir la insulina. Vamos a ver más adelante un esquema más o menos de cómo funciona. Pero estos receptores están, digamos, como que guardados dentro de la célula. Pero al unirse a ciertos receptores de insulina, la insulina que va a estar en sangre, se van a liberar, digamos, estos transportadores y se van a colocar en la membrana. Que lo vamos a ver ahorita de una vez para que quede claro. ¿Qué es esto que les mencionaba? Imaginen, ¿no? Esta es un adipocito, por ejemplo, ¿no? Y en la membrana nosotros vamos a tener receptores de insulina, no receptores de glucosa, receptores de insulina. Después de una comida abundante, digamos, por ejemplo, como van a estar ingresando glúcidos a nosotros, glúcidos de la dieta, se va a liberar insulina para regular los niveles de glucosa en sangre. Entonces, la insulina se va a unir al receptor de insulina. El receptor de insulina lo que va a hacer es que va a catalizar, digamos, que estos, por medio de una vía, y vamos a ver qué es AMP cíclico, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que los receptores que están como que en vesículas, aquí, estos circulitos, se van a fusionar las vesículas con la membrana y al fusionarse nos van a colocar los receptores en la membrana, ya funcionales. Entonces, al ya tener nosotros receptores, ya va a poder empezar a ingresar la glucosa en la célula, ¿no? Va a ingresar. Y una vez que ya los niveles de insulina caen, porque los niveles de glucosa en sangre también ya bajaron, los transportadores simplemente los vamos a eliminar ahora de la membrana. ¿Queda claro cómo funciona esto? Bueno, si quieren, por la hora vamos a dar unos minutos, si quieren, hasta las 10 y así continuamos con lo que sigue, ¿no? Entonces solo voy a tener acá la grabación. Entonces, ahora lo que vamos a ver son rutas que van a alimentar la glucólisis. Esto quiere decir que son rutas de distintos glúcidos, de distintos disacáridos, monosacáridos, y cómo van a estas ingresar a la glucólisis, cómo se van a acoplar a la glucólisis. Que vamos a ver más o menos. Por ejemplo, tenemos la lactosa con la enzima lactasa, que no se ve muy bien, estoy viendo, pero esa enzima lactasa se va a hidrolizar en lo que sería glucosa y galactosa, ¿no? Vamos a ver que la glucosa fácilmente va a ingresar en la glucólisis, de glucosa a glucosa 6-fosfato. Pero productos como la galactosa van a seguir otras rutas. Por ejemplo, la galactosa se va a transformar en UDP galactosa y de UDP galactosa se va a transformar en UDP glucosa. Y como UDP glucosa se va a transformar en glucosa 1-fosfato. Y de glucosa 1-fosfato ya va a poder ser, por una fosfoglucomutasa, va a poder ser transformada en uno de los intermediarios de la glucólisis, que es la glucosa 6-fosfato. Entonces, como tal, la galactosa ingresa en la glucólisis como glucosa 6-fosfato, no ingresa como glucosa 6-fosfato. Mientras que, pues, otros disacáridos, como la sacarosa, se van a hidrolizar en lo que sería la glucosa, que ingresa fácilmente, y la fructosa. La fructosa vamos a ver en un esquema también que más adelante que está ahí, que la fructosa tiene ciertas vías, tiene 2 vías, digamos, por las cuales puede ingresar en la glucólisis. Generalmente se transforma en fructosa 1-fosfato y de fructosa 1-fosfato va a pasar a lo que es gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato, que como ya sabemos se isomerizan, se transforman los dos en gliceraldehído 3-fosfato y ya el gliceraldehído 3-fosfato pues ya está dentro de la glucólisis. Pero la fructosa también puede pasar directamente por una hexoquinasa a ser fructosa 6-fosfato. Y luego tenemos, por ejemplo, la manosa, que la manosa se va a transformar por una hexoquinasa también en manosa 6-fosfato y luego de manosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato.
entonces por una isomerasa. Entonces la fructosa 6-fosfato es el intermediario mediante el cual ingresa la manosa en la glucólisis. Pero vamos a ver que hay ciertas rutas en las cuales son muy importantes estas enzimas, porque de no existir esas enzimas pueden producirse enfermedades metabólicas que tienen consecuencias muy graves. Por ejemplo, vamos a hablar de una en específico, que es la galactosemia. Y esta tiene que ver con la ruta de la galactosa, que si ven es lo que está aquí. Entonces, si se recuerdan, la lactosa se dividía en glucosa y galactosa. Con la glucosa no tenemos problema, se metaboliza normal. Pero la galactosa requiere ciertos pasos previos para poder ingresar a lo que sería la glucólisis. La galactosa se va a transformar en galactosa 1-fosfato por la galactoquinasa, o abreviada como GALC. Y esto requiere ATP. Ahora, la galactosa 1-fosfato va a ser convertida en UDP-galactosa por la enzima GALT, o galactosa 1-fosfato uridil transferasa, o simplemente transferasa. Ahora, aquí no lo menciona, pero la UDP-galactosa todavía debe ser convertida por una epimerasa, que es esta, en lo que sería la UDP-glucosa. Y ya la UDP-glucosa ya va a poder ingresar en, ¿qué es lo que está acá? La UDP-glucosa ingresa como glucosa 1-fosfato en el ciclo de la glucólisis, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos deficiencia de alguna de estas enzimas, sea la galactoquinasa, la uridil transferasa o la epimerasa, nosotros se va a sufrir de una enfermedad que se conoce como galactosemia. Esto porque el metabolismo que se ve afectado es el metabolismo de la galactosa y por consecuente también el de la lactosa. Entonces, cuando hay una deficiencia de galactoquinasa, es la forma menos grave de la enfermedad, digamos. Esto quiere decir que vamos a tener niveles elevados de galactosa en sangre. ¿Por qué? Porque a nosotros consumir lactosa o consumir galactosa en la dieta, esta no va a poder ser transformada en galactosa 1-fosfato y no va a poder ingresar en la glucólisis. Entonces se va a acumular esta galactosa que se consumió en la dieta y va a provocar ciertos trastornos, ¿no? Porque obviamente no es un metabolito que deba estar en grandes cantidades, ¿no? Por ejemplo, se va a producir un metabolito secundario a partir de galactosa que se conoce como galactitiol, y el galactitiol se va a precipitar y puede formar cataratas, ¿no? Esto es algo como muy común en los niños que padecen de galactosemia, y es que van a tener cataratas, a pesar de que las cataratas son, digamos, un padecimiento de personas mayores, ¿no? Pero en este caso vamos a ver estas cataratas en recién nacidos o en niños, ¿no? Y también puede haber una forma de galactosemia más grave que se da por la deficiencia de la galactosa 1-fosfato uridil transferasa, o GALT. Y vamos a ver que esta es mucho más grave porque se va a acumular este metabolito que es mucho más tóxico que la galactosa. Entonces, en este tipo de galactosemia nosotros vamos a tener consecuencias más graves, como déficit en el desarrollo del niño, un déficit mental, vamos a tener incluso un desarrollo de lesión hepática y obviamente también lo de las cataratas, ¿no? Entonces esta forma de galactosemia puede derivar en la muerte del niño. Y luego tenemos la epimerasa, que es parecida a la galactosemia por deficiencia de la uridil transferasa, pero es menos leve. Sin embargo, las tres formas son tratables, digamos, al reducir el consumo de galactosa, es decir, no consumir lactosa ni consumir la galactosa. Esos son los únicos tratamientos que hay para este tipo de enfermedades metabólicas en las cuales hay deficiencias de enzimas, ¿no? Y el tratamiento es simplemente
evitar esos alimentos, que es mucho más fácil dicho que hecho porque son glúcidos que están en muchas de las cosas que comemos, ¿no? Pero este es un ejemplo y es uno de los principales. Yo les recomiendo que sí, como que sí se aprendan justamente estas enzimas, porque yo me recuerdo que el año pasado, ¿cuándo fue que? Ya no me acuerdo cuándo fue que vio, que creo que sí fue el año pasado, pero el doctor Cabal nos puso un caso clínico de galactosemia, ¿no? Porque eso fue como una de las enfermedades a las que más le puso énfasis durante el curso. Entonces nos puso un caso clínico y teníamos que diferenciar si la galactosemia era por deficiencia de galactoquinasa, por deficiencia de uridiltransferasa o si era por deficiencia de epimerasa, ¿no? Entonces, ustedes recuerden que si hay déficit en el desarrollo, déficit mental, va a ser uridiltransferasa, incluso si hay lesión hepática, que es lo más característico, ¿no? Pero siempre va a ser galactosemia por acúmulo de galactosa, ¿no? Y puede haber también cataratas por el acúmulo del galactitiol, que es este metabolito secundario, ¿no? Que se forma a partir de la galactosa. Y por último, lo que les quería mostrar era este otro esquema, que es parecido al primero que les mostré, pero el primero es de Leninger, este es de otra fuente, que es de estas rutas que alimentan a la glucólisis, ¿no? Por ejemplo, tenemos glúcidos de la dieta, como la lactosa, la maltosa, la sacarosa, que vamos a ver que se hidrolizan y sus productos atraviesan ciertas transformaciones para poder convertirse en glúcidos intracelulares que ya van a poder ingresar o son parte de la glucólisis. Sin embargo, no solo hay rutas que alimentan la glucólisis que son de glúcidos, ¿no? Sino que acá también nos damos cuenta de los triacilgliceroles o TAG, que son ácidos grasos. Entonces, los triacilgliceroles se van a hidrolizar a glicerol y a ácidos grasos. El glicerol se va a transformar en glicerol 3-fosfato por una vía que vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la unidad de metabolismo de lípidos. Y el glicerol 3-fosfato se va a transformar en dihidroxiacetona fosfato. Y como sabemos, ya la dihidroxiacetona fosfato se isomeriza y se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, que ya pasa a la segunda fase de la glucólisis, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que muchos de los glúcidos de la dieta van a ser metabolizados, y al ser metabolizados van a terminar desembocando en la glucólisis, porque es, digamos, la vía principal para el metabolismo de los carbohidratos. Entonces la idea es no tener muchas vías diferentes, ¿no? Sino la idea es tener una sola vía en la cual puedan desembocar todas estas vías, ¿no? Digamos una vía convergente, ¿no? Que parte de diversas ramificaciones de distintos glúcidos y va a desembocar en lo que sería la glucólisis. E igual es importante tomar en cuenta que no solamente van a ser glúcidos los que van a alimentar la glucólisis, sino también pueden ser, por ejemplo, ácidos grasos. Y aquí en este esquema de una vez también, porque en el otro no se miraba muy bien, están colocadas ya lo que serían las enzimas de cada una, ¿no? Por ejemplo, la lactosa, que es la lactasa, la cual va a ir dividiéndola en galactosa y glucosa, que es lo que se ve afectado en las personas que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Es justamente la lactasa la cual es deficiente. Y la maltasa, que es la que hidroliza la maltosa, que la maltosa está formada por dos monómeros de glucosa, ¿no? Y luego tenemos la sacarasa, que es la que va a hidrolizar a la sacarosa en fructosa y glucosa, que como les mencionaba, la fructosa tiene dos vías. Tiene una vía en la cual la fructosa se transforma directamente en fructosa 6-fosfato por una exoquinasa con gasto de ATP, y tiene otra vía donde también vamos a gastar ATP, pero en la cual vamos a estar obteniendo más intermediarios, y esta generalmente se da en el hígado, en la cual la fructosa se va a transformar en fructosa 1-fosfato por un tipo de exoquinasa que, si se recuerdan, se llamaba fosfoglucoquinasa.
que es una exoquinasa tipo 4, ¿no? Pero acá ya nos damos cuenta que aquí ya es diferente, ¿no? Ya esta exoquinasa tipo 4 ya no va a estar en una distribución universal como el resto, que está en prácticamente todas las células, sino que aquí va a estar más que nada en los hepatocitos del hígado, ¿no? Y ya la fructosa 1-fosfato ya puede dividirse en lo que sería gliceraldehído y dihidroxacetona fosfato para formar al final solo dos moléculas de gliceraldehído, ¿no? Y ya poder continuar en la glucólisis. Entonces, por tiempo creo que nos vamos a quedar aquí porque lo que sigue es lo de la regulación, pero creo que la regulación sí es mejor que lo veamos con más tiempo porque es quizá de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, por tiempo lo vamos a dejar acá